Los géneros periodísticos son elementos creados para mantenernos informados. Sus diferentes composiciones y estructuras informativas permiten una diversidad de público para elegir la sección noticiosa de la cual desean informarse. Para conocer un poco más de estos géneros, entrevistamos a algunos periodistas que nos dirán las diferentes características que llevan algunos de los géneros periodísticos y, basado en su experiencia laboral, qué elementos usan para crear sus proyectos periodísticos. Entre ellos, escucharemos a Jonathan Juárez Melgoza, quien es profesor de la FES Aragón y se dedicó a escribir crónicas dentro de diversos medios periodísticos, además de tener un blog. También contaremos con la participación de Miguel Alejandro Rivera, escritor, maestro en periodismo político, columnista y periodista literario. Y por último, a Rosa Covarrubias, quien hace periodismo deportivo en el canal Sports, es coordinadora de información en 2 noticieros del canal y en ocasiones es narradora de deportes. Bien, escuchemos lo que ellos saben acerca de los géneros periodísticos. Para usted, ¿qué es un género periodístico? Hay diversos estilos dentro del periodismo que tienen características desde cómo se construye el objeto de estudio, qué forma narrativa o qué forma discursiva vas empleando, el objetivo que vas teniendo como constructor del conocimiento periodístico, y es en torno a ello que se dividen según objeto, estilos, incluso extensiones, condiciones epistemológicas. A partir de ello, pues podemos diferenciar un montón de formas discursivas, por así decirle, que vamos a denominar como los diferentes géneros. En el fondo, pues el objetivo tendría que ser más o menos la manifestación y expresión de cierta información, la traducción de los eventos de la realidad a la aceptación del oyente a partir de esta estrategia de la comunicación que tiene el periodismo, pero ya en términos muy concretos, pues son las diferentes maneras en las que esa se divide. ¿Usted recuerda cuáles son los géneros periodísticos que hay? Bueno, ¿cuáles recuerda? ¿De todos los géneros que hay? Ajá. Así, Si me puede mencionar los que sabe, estaría perfecto. el reportaje, la entrevista, la nota informativa, la crónica, los géneros de opinión que son el artículo, la columna, el ensayo, la reseña. No sé, o sea, espero no se vaya alguno, pero creo que por ahí se cubre la mayoría. O sea, esos serían los géneros periodísticos y pues creo que por ahí va, o sea. Para usted, ¿cuál considera que es el género periodístico más fácil de hacer? Ahora sí que lo que un estudiante puede empezar a realizar, por así decirlo, el que es menos elaborado. Normalmente, incluso es que considerando cuáles son, ¿no? O sea, habría que empezar a distinguir el conjunto de ellos. Está la nota, que normalmente, en tanto que nada más busca plasmar el evento y manifestarlo, aunque eso no significa que sea sencillo, tiene reglas muy precisas que deben de continuarse y que aunque han variado el tiempo, hay algunas que han seguido con cierta fuerza, ¿no? Que, cuándo, dónde y así sucesivamente, pero normalmente se suele empezar con ella porque no implica más allá. Y por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el género más difícil de difundir? Para mí el reportaje. Porque para que te acepten un reportaje de más de 5 minutos es muy complicado. En tele, en radio. En radio una nota de 1 minuto y medio o de 2 te puede funcionar. Porque pues al final del día es hablado. Pero también tienes que ser muy descriptivo. En tele no tienes que ser tan descriptivo. En tele tienes que ser un poco más puntual. Entonces, por ejemplo, en un partido de fútbol hubo una fractura expuesta.
de la tibia y del peroné. En tele no tienes que decir, fíjate que él iba corriendo por la banda izquierda y se le barrió el rival, le traba la pierna, y al momento que le traba la pierna, lo fractura, y es una fractura expuesta de tibia y peroné. Se lo tuvieron que llevar al hospital, y en el hospital lo tuvieron que operar, y le pusieron tantos tornillos, y bueno, pues la operación, imagínate describir una operación. No lo haces porque pues, obviamente no es como muy común que describas una operación. Y es, por ejemplo, la crónica deportiva también es muy compleja, pero es muy compleja en radio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar narrando, o en periódico también es complejo, porque no es lo mismo estar narrando en tele, cuando tú estás viendo todo, cuando tienes ahí en las imágenes, que tener que describir las imágenes, ya sea a través de la voz o a través de un papel. ¿Qué elementos usted toma noticia para reportar? Bueno, si ha reportado noticias, ¿cuáles son los elementos que usted toma? Los elementos que uno tiene que tomar para reportar noticias pues son los básicos primero, ¿no? La prontitud que pueda uno tener para llegar al tema, al fenómeno, en este caso noticioso, los diferentes fuentes a las que se puede uno acercar, es decir, qué tanta accesibilidad puede uno tener a este fenómeno noticioso y a todas las aristas que lo rodean. Se debe de tomar en cuenta para decidir si es una nota o si no es nota. También qué tan vigente es el tema, a cuánta gente puede afectar ese tema como para que sea interesante o no, o como para que pueda cumplir con los requerimientos de una investigación noticiosa. No porque la nota sea el género más pequeño, digamos, en estructura o en tamaño, es un género sencillo, ¿no? Entonces debe de tomar uno en cuenta como esos factores para ver si la nota puede crecer, ¿no? También se debe de tomar en cuenta pues cuántas voces hay, ¿no? Es decir, si ya hay versiones oficiales, dependiendo del fenómeno, si hay testigos, si hay documentos, hay cifras previas, toma uno mucho el contexto, o sea, puede que sea una nota que surge hoy, ¿no? O sea, esa es la clave de la nota, ahorita está surgiendo, pero ¿cuánto contexto le puedo yo generar del pasado, de otras ocasiones que se ha suscitado un fenómeno similar, de declaraciones anteriores, etcétera, etcétera? Y, por ejemplo, antes de realizar, bueno, cualquier tipo de entrevista en general, como reportero, ¿cuál es la preparación que tomas? Primero, investigación. Digo, también hay notas de investigación, como complementando la pregunta anterior. Hay notas de investigación y obviamente, bueno, pues esas son más a fondo y no solamente es una entrevista a una sola persona, ¿no? Es un mundo de entrevistas, algunas salen al aire, algunas no salen al aire precisamente dependiendo del tema tan delicado que sea. Y en una entrevista, bueno, pues te preparas informándote qué ha sido de la vida de esa persona, cómo ha crecido, cómo ha ido evolucionando en este caso te digo que yo siempre me he dedicado a deporte, cómo ha sido la disciplina, cómo ha evolucionado esa persona en la disciplina. Y bueno, si tienes una entrevista política, una entrevista económica, también dependiendo de cada tema, requiere investigación precisamente para sacar las preguntas y pues, hacerlas y que te guía a tener una buena entrevista o una buena nota. ¿Cuáles son las características que usted, o bueno, que supone que debería de llevar la columna? Justo eso, ¿no? O sea, la columna ideal para mí no es opinar por opinar. Creo que tiene que tener una investigación del tema. O sea, que se note que el columnista le investigó al tema, que le sabe a ese tema. Tiene que traer un contexto de la situación, porque muchas columnas hablan de la nota así como si todo el mundo ya supiera quién es quién. Entonces, oye, a ver, puede que el lector no sepa. O sea, yo sé que está llegando a tu columna por algo, pero pues no lo distraigas yendo a buscar a internet quién está, lo que pasó, porque ya no va a regresar a tu texto, se va a distraer justo. Entonces creo que una buena columna tiene contexto,
tiene explicación, tiene perspectiva, digamos, no ideológica, sino pedagógica. Y una buena columna, insisto, no solamente se dedica a opinar por opinar y a sacar la tripa, el corazón de lo que trae el escritor, el redactor. Creo que una buena columna, pues más bien hace el servicio de contextualizar a las personas. Entonces, no es una regla, porque justo una columna es opinión y es muy libre. O sea, casi que cualquiera puede hablar de cualquier cosa ahí si el editor lo permite. Pero creo que sí hay una responsabilidad ahí. Y creo que no cualquiera debería tener una columna, ¿no? O sea, sí es un compromiso grande opinar, tener un espacio en un editorial de un periódico, pero pues ahí está. O sea, el columnista más bien no es la columna ideal, es el columnista que sepa de su disciplina, que esté preparado y que le guste también actualizarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la crónica, tiene que ver con un uso muy específico de algunos detalles, ¿no? O sea, algunas veces lo que tienes que decir es qué en 2 minutos, y algunas veces cómo fue sucediendo la serie de eventos que llevaron a hasta el punto de que conviene al lector que lo entienda de esa manera. Entonces, todo ese tipo de detalles tienes uno que pensarlo, ¿no? Desde para quién lo estás elaborando, en términos del editorial y en términos de público. ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué prisa tienes? En algunas ocasiones lo que importa, eso también es otra cosa que tiene que considerar el periodismo actual. El periodismo bajo otra dinámica paradigmática que tenía que ver con la nota, pues ha cambiado mucho a partir de que de repente, si tú no das la nota, como se dice, alguien más la va a dar. Entonces, si tú no eres capaz de establecer una nota en pocos minutos, un facebookero que está pasando en la calle va a grabar, lo va a subir y de repente se va a volver viral, y entonces tu nota ya no va a tener sentido. Lo que tú no pongas, Periscope lo va a poner, lo que tú no pongas, un tuitero lo está poniendo. Entonces también es esto, ¿no? Los tiempos, la urgencia, el público, la editorialización de tu medio, todo ello son términos que tendríamos que estar pensando bajo esta pregunta: ¿cómo se elige? Creo que iría por ahí. ¿Qué hay de diferente entre una crítica? ¿Qué diferencias hay entre una crónica noticiosa y una crítica? Ya sabemos que la crítica es como que un poquito más de opinión, pero ¿en qué forma podemos más que caracterizarla? Pues normalmente una crónica que tenga ese matiz crítico, ahí sí la subjetividad tiene que estarse poniendo con mucho énfasis, desde argumentos y de potencialidades como más fuerte, ¿no? En ella, pues sí, existe no solamente la descripción, la presentación de eventos, sino la opinión orientada y establecida hacia determinadas cosas. Ahora bien, tiene muchos asegúnes, ¿no? Pensar una crónica que ya tenga ese nivel, de repente ya empieza a volverse más reportaje, ¿no? Porque ya te empieza a poner la opinión, o sea, de repente empieza a lindar como otros... como otros momentos de los estilos periodísticos de los diferentes géneros, porque ella parece de repente que el reportero o la reportera está ya manifestando su opinión de entre todo ello, está ya tomando una posición, entonces más bien quiere orientar al lector hacia ciertos puntos y tiene que dar argumentos, tiene que dar fundamentación, y entonces parecería que el de crónica empieza a cambiar un poquito el estilo. También otro que es real es que la crónica no se mantuvo con el estilo tradicional que ha tenido los eventos, no es fenomenología pura, ni en su momento más narrativo, pero pues sí, o sea, sí llega a ser como este tipo de géneros que ya empieza a ser linderos, entre otras cosas. Parece ser límite, entre otras cosas. Dentro de todo lo que usted nos platica y toda su experiencia, usted, bueno, y de lo que sabe también, ¿usted piensa que es posible mezclar géneros periodísticos en un solo trabajo? Sí, el reportaje, o sea, el reportaje es la mezcla. El reportaje tiene entrevista, tiene la nota un poco, tiene todo el reportaje, ahí se mezclan. Y de pronto, pues en la crónica, cuando haces una entrevista, pues tienes que meter la entrevista en tu crónica, o sea, sí, se interconecta, ¿no?
Juan Villoro tiene un texto muy famoso que yo no soy fan de Juan Villoro, pero ese texto es interesante donde él explica la crónica como el ornitorrinco del periodismo, ¿no? O sea, justo porque el ornitorrinco es un animal que tiene pico de pato, cola de castor, o sea, entonces se habla mucho de estas mezclas y sí, no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? O sea, yo creo que los géneros se hicieron para que entendamos como ciertas tecnicidades de la redacción y de cómo movernos en un ámbito, pero no hay problema cuando empiezas a mezclar, o sea, es lo padre de empezarte a saltar ciertas reglas, pero cuando ya las conoces y cuando sabes qué reglas saltarte y qué reglas no. Entonces, sí, se pueden mezclar y eso no hay ningún problema. Aparte de ser veraz, ¿qué es lo más importante al realizar cualquier proyecto periodístico de reportaje? ¿Qué tú considerarías que es como algo necesario? Ser veraz es lo más importante, no hay otra cosa. Porque O sea, no puedes ir por la vida desmintiendo lo que escribes o desmintiendo lo que estás diciendo al aire. Porque entonces pierdes la credibilidad la credibilidad en las personas. O sea, ya una persona te va a decir, no, es que solamente estoy inventando chismes de planito de, preganito de, tal. Entonces, para mí el ser veraz es lo más importante. Se sabe que van de la mano los géneros periodísticos y los interpretativos, Sí. pero realmente, ¿cuál es la relación que llevan? ¿O por qué van de la mano los dos? Pues es que los géneros informativos, básicamente, se habla mucho de una palabra que a mí no me gusta porque pues, lo he dicho en mis clases y le explico por qué, que es la objetividad. O sea, el informativo, valga la redundancia, informa simplemente el hecho, ¿no? O sea, no hay como una mano del periodista. Pero el problema de los informativos es que te está informando un periodista, que precisamente estuvo en el lugar y se paró en un lugar desde donde vio con su perspectiva el hecho noticioso, o eligió a las fuentes que están informando, pero él las escogió. No es lo mismo escoger un diputado del PAN que un diputado de Morena para que te expliquen una iniciativa. Depende quién la proponga, van a tener diferentes perspectivas. Entonces, desde ahí ya estás tú interpretando la nota, desde la fuente que eliges. Aunque tú no digas nada como periodista, tu criterio de qué elegir sí está hablando por ti. Entonces, por eso se interconectan. Para mí, no existe periodismo objetivo. Para mí, todo periodismo es subjetivo, todo, porque nosotros somos sujetos que elegimos. Que si existe periodismo imparcial, es diferente. La parcialidad es yo me paro desde aquí y de aquí no me muevo y soy parcial al ver este hecho noticioso. La imparcialidad es ya me paré desde aquí, ya lo vi, me voy a ir a parar del otro lado para volverlo a ver y luego me voy a ir a parar por allá y lo voy a volver a ver de una tercera óptica y hasta donde más se pueda. Eso es la imparcialidad, contrastar diferentes formas de ver un hecho. Y en el caso, si voy a entrevistar a alguien sobre una iniciativa, si quiero ser imparcial, pues entrevisto al del PAN y también entrevisto al de Morena. No me quedo solo con una, me quedo con dos y le digo al lector, mire, esto opinan las oposiciones, el blanco y el negro, tú decides. Entonces, por eso a mí se me hace que se mezclan, se tocan, porque ya en el, o sea, lo teórico es muy bonito, lo informativo, lo interpretativo, en los libros viene padrísimo. Pero ya ponte a hacerlo, ahí ya es donde se arma un desastre, donde ya metes el tercer ingrediente de esto, que es la ética. La ética de un buen periodista, donde sabe moverse, cómo armar una nota, un reportaje, teniendo todas las voces, todas las perspectivas en su mayoría. Y también, ¿no? Se vale que el periodista diga, por ejemplo, yo en mi caso del reportaje que hice sobre desaparición forzada, las voces que yo quería que predominaran eran la de las víctimas y la de especialistas. Y la voz del gobierno, por ejemplo, la retomé a partir de sus informes. O sea, ¿para qué voy a ir a preguntarle a Alejandro Encinas lo que me va a volver a decir? Si ya está en un informe, si ya estuvo en una mañanera dando cifras, dando datos, opinando, ¿para qué voy otra vez? ¿Para qué voy y le doy el micrófono a un señor que tiene el micrófono diario? Entonces yo voy y le pregunto a las víctimas, que esa fue mi ética. Oye, a esta gente pocas veces se le pregunta, a los especialistas casi nadie recurre, qué tipo de especialistas, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí es donde
ya ni que se mezclen, o sea, ya pierde toda barrera y la ética es la que guía al periodista, una ética que se construye con el día a día, con su ideología y pues que tratamos, creo yo, la mayoría de los profesores de la facultad en construirles una ética humanista. Cuando estás dentro de un medio de comunicación, cuando ya trabajas en alguna empresa o incluso si tú haces tu propio portal, todos los medios, todos los géneros periodísticos los tienes que emplear de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque realmente donde yo siempre he trabajado es en lo informativo. Hago muy poco periodismo de investigación. Y a investigación me refiero a pues estarte indagando cosas medio lodosas, por así decirlo. La gente que cubre, por ejemplo, en deportes es mucho contar historias, ¿no? Son reportajes, pero son más reportajes informativos, son contar la historia del deportista o contar la historia de un estadio. Hace mucho alguien hizo un reportaje de un estadio que sirvió como, podemos decirlo así, como un cementerio. Entonces te van envolviendo y las historias te van envolviendo. Pero, por ejemplo, hay gente que hace periodismo de investigación y esto es más metido hacia lo político. Lamentablemente en este país, en los últimos años, ser periodista no es una muy buena carta de presentación, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido. Pero sí podemos decir que cuando estás ya trabajando, ya las cosas ya el panorama es muy distinto, ya te enfocas o ya te encaminas hacia lo que el medio quiere que te encamines, ¿no? Hay veces que no. En tele y en radio los espacios son muy reducidos. O sea, imagínate que te dicen, ok, está bien, hazme tu reportaje de fulanito, de perenganito, pero lo quiero de 2 minutos y medio. Tienes que tener tienes que sintetizar toda la información. Puedes hacer una entrevista de 40 minutos, pero te dicen, métela en 2 minutos. Entonces es así de, ¿y qué elijo? Esa es la primera duda que te salta, ¿eh? Es el, híjole, ¿qué meto? ¿Qué es lo importante? Porque a lo mejor lo importante para ti no es importante para el resto. Y ahí es cuando viene el buscar la nota, encontrar la nota. Algo que no hayan dicho al resto de los demás, ¿no? O que si lo dijeron, te lo cuenten de una manera en la que tú puedas sacarle un poquito más de jugo. ¿Qué pasa con el resto, no? Pues una de dos, o en tele o en radio, pues vas haciendo, lo vas picando, como decimos, y lo vas metiendo por partes. Esta es la primera parte del reportaje sobre esto, y esta es la segunda parte. En periódico o en portales digitales es más sencillo, porque un reportaje lo puedes expandir a muchos caracteres. Entonces, plasmarlo en un portal o plasmarlo en un periódico es todavía más fácil que ponerlo en radio o en tele. Y más cuando te dicen, bueno, tú tienes que hacer el reportaje, pero le tienes que poner tu voz. Un reportaje de más de 3 minutos en televisión, o una de dos, tiene que ser muy bueno para que tengas la atención de las personas y que pueda durar más de 3 minutos, o a los 3 minutos o 2 minutos y medio la gente ya te perdió y ya la perdiste, ya no te puso atención al resto de lo que dijiste. Ese es el peligro de tele y de radio, de hacer notas muy largas. Esto fue lo que pudimos conocer por parte de estos periodistas en base a su experiencia en el campo laboral y académico. Como pudimos escuchar, cada género tiene su complejidad, estructura precisa y diferente finalidad informativa. Para poder realizarlos de manera correcta, hay que aprender y comprender la composición de cada uno de estos géneros para poder saber a qué público va dirigido y cuál es el objetivo al que se desea llegar para informar de forma correcta. Esperemos que les haya gustado este reportaje. Hasta la próxima.